¿Alguna vez has vivido algo que no parece del todo real? Como si el tiempo se doblara, la lógica fallara y el mundo no siguiera sus propias reglas. Hoy traigo una recopilación de historias de fallos en la Matrix, sueños muy extraños y demás que te harán dudar sobre si lo que estás viviendo es real o solo es parte de una simulación. Antes de comenzar, suscríbete al canal y deja tu like para apoyar este contenido. La primera historia se titula Estoy casi segura de que me resbalé en la ducha y morí. Esto pasó hace 3 años y esta persona cuenta que iba a prepararse para una fiesta que comenzaría a las 6 de la tarde. Justo antes de empezar a arreglarse, una amiga le mandó un mensaje muy emocionada porque un chico que le gustaba desde hacía 4 años le había invitado a salir y él iría con ella a la fiesta. Mientras le contestaba, su hermano menor entró a su habitación y le preguntó si podía llevarlo a casa de un amigo, a lo que ella accedió. Fue al baño para finalmente ducharse, pero cuando fue a lavarse el cabello, se dio cuenta de que su acondicionador se había acabado. Se enfadó bastante porque lo había comprado hacía un par de días y además era una marca cara. Su hermana pequeña siempre usaba sus cosas y seguro que lo gastó. Además, había dejado el baño hecho un desastre, con agua por todas partes y su toalla sucia en el suelo. Salió de la ducha para regañar a su hermana y conseguir más acondicionador. Estaba tan furiosa que no se dio cuenta hasta el último segundo de que había pisoteado la alfombra antideslizante que tenían en el fondo de la ducha. Por lo tanto, cuando fue a salir, se resbaló y se cayó con el cuello hacia el borde de la bañera. El tiempo pareció volverse más lento en su cabeza y recuerda que lo último que pensó fue «Wow, así es como me muero, qué tonta». Y aquí es cuando la historia comienza a volverse cada vez más extraña. En el momento del impacto, ella se despertó de nuevo en su cama, justo como había estado antes de ducharse. No recordaba haberse quedado dormida, pero dice que si eso fue un sueño, era el más vivido que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. De pronto, su amiga volvió a mandarle un mensaje, pero esta vez para contarle que el chico que le gustaba había invitado a salir a otra chica y que estaba muy desanimada, así que no iría a la fiesta. Justo cuando iba a responderle, su hermano pequeño entró para preguntarle si lo llevaría a casa de un amigo. Ella corrió al baño pensando que había comenzado a perder la cabeza. Revisó la botella de acondicionador y estaba casi vacía. Por si fuera poco, la alfombra estaba destrozada. La siguiente historia se titula Desperté por una lámpara y el protagonista cuenta que en el último semestre de cierta universidad cruzó la calle sin mirar a los lados y un jugador de fútbol americano estuvo a punto de atropellarle. Según las palabras del protagonista, el jugador era gigante, pesaría unos 150 kilos, mientras que él solo pesaba 55. Se bajó del coche y comenzaron a discutir hasta que el jugador de fútbol le pegó en la cara y se desmayó. Cuando despertó, estaba en el hospital, pero poco después retomó su vida normal y se graduó de la universidad. Conoció a una joven maravillosa, 2 años más tarde se casaron y tuvieron 2 hijos. Para ese entonces, la vida del protagonista era prácticamente perfecta. Tenía un trabajo excelente en el que generaba tantos ingresos que no era necesario que su esposa trabajara. Un día, mientras estaba sentado en el sofá, notó algo extraño en la lámpara. Era una lámpara con una base cuadrada, roja, con adornos dorados en las patas y una pantalla cuadrada blanca. No estaba seguro de qué era lo que le parecía raro, pero según dice, era como si fuera un objeto de 2 dimensiones, pero al mismo tiempo de 3. Al notar aquello, se quedó tan hipnotizado que no podía apartar la vista de la lámpara. Estuvo toda la noche despierto mirándola y a la mañana siguiente no fue a trabajar. Había algo realmente extraño con esa lámpara. Dejó de comer y al principio solo se levantaba del sofá para ir al baño,
pero pronto dejó de hacerlo porque no comía ni bebía. Estuvo mirando la lámpara durante 3 días antes de que su mujer se preocupara mucho y llamó a alguien para que intentara hablar con él. Pero para entonces, la conciencia del protagonista se estaba destruyendo y su esposa asumió que había enloquecido. Por lo tanto, se llevó a los niños a casa de su madre antes de que él tuviera la peor epifanía de su vida. La lámpara no era real, la casa no era real, su mujer, sus hijos, nada era real. Los últimos 10 años de su vida nunca habían existido. La lámpara comenzó a hacerse más ancha y profunda, seguía teniendo dimensiones invertidas, ocupaba toda su perspectiva y todo lo que podía ver era rojo. Comenzó a oír voces, gritos y todo tipo de ruidos raros. También sintió mucho dolor y se dio cuenta de que le faltaban dientes. Cuando abrió los ojos, estaba tumbado boca arriba en la acera rodeado de gente que no conocía. Al parecer, cuando el jugador de fútbol le golpeó, se desmayó en la acera y había estado inconsciente durante unos minutos. Un policía le llevó al hospital y una vez allí le hicieron varios escáneres y ese tipo de cosas, pero no hubo ningún daño cerebral. El protagonista cuenta que pasó 3 años de depresión horrible. Estaba sufriendo la pérdida de su esposa y sus hijos, pero eso no era lo peor porque tenía que lidiar con el conocimiento de que nunca llegaron a existir. Tenía miedo de volverse loco, ya que lloraba hasta quedarse dormido, esperando ver a su familia en sueños. Nunca los vio, pero en algunas ocasiones ve a su hijo por el rabillo del ojo. Siempre tiene 5 años y nunca puede oír lo que dice. La tercera historia se titula Segunda hija desaparecida y esta persona cuenta que tiene un primo segundo que lleva unos 20 años casado con su esposa. Hace 7 años fue a una reunión familiar a la que acudieron su primo, su esposa y sus 2 hijas. En algún momento, esta persona estaba cuidando a todos los niños, incluyendo a los suyos propios. Las hijas de su primo se llamaban Hannah y Hailey. Pasó tiempo con ellas e incluso las llevó a pescar. 2 años después, vi una publicación en Facebook en la que se habían llevado a Hannah a Disney. Ella, al ver que no aparecía a Hailey, se quedó muy confundida. Fue entonces cuando preguntó por su hija y ellos contestaron que no tenía ninguna hija llamada Hailey. Ella menciona que volvió a mirar sus fotos de Google para ver si podía encontrar fotos de Hailey, pero no estaba ninguna de ellas. La hija de la persona que cuenta esta historia también se acordaba de Hailey. Sin embargo, tampoco encontró ninguna foto de ella en su teléfono. También comenta que nadie más en su familia se acuerda de ella. Incluso preguntó a algunos familiares si conocían a alguna niña llamada Hailey, pero nadie sabe quién es. Esta historia se titula Me quedé atrapado en el verano de 1986. El protagonista de esta historia describe que tiene la misma rutina todos los días. Se levanta sobre las 5 de la mañana, desayuna, ve algo en la tele y sale a trabajar. También tiene un compañero de piso desde hace unos 2 años. Su vida ha sido siempre bastante normal, pero algo extraño sucedió hace 7 meses. Era una mañana cualquiera en la que él se despertó para ir al trabajo como de costumbre, pero había algo raro. Salió de su habitación y vio que en la encimera había una bandeja con servilletas temáticas con la bandera estadounidense y galletas caseras con glaseado blanco, rojo y azul. El único que podría haber hecho aquello era su compañero de piso. Pero ¿por qué habría dejado cosas del 4 de julio cuando estaban a mediados de noviembre? Trató de no pensar demasiado en ello, por lo tanto se sentó frente a la tele. Pero no tardó en darse cuenta de que había algo todavía más raro. La parrilla de programación había cambiado a un montón de canales al azar. Tampoco podía acceder a ninguna plataforma de streaming. Además, los anuncios y los programas tenían un aspecto antiguo. Se detuvo en el informativo del Canal 6, en el cual hablaban de una oferta del 4 de julio. Tras escuchar eso, se puso realmente nervioso y pensó que sería una broma de su compañero de piso. Pero él no era ese tipo de persona. Finalmente, llegó a un canal en el que daban la previsión del tiempo y en la esquina estaba la fecha del 3 de julio de 1986. Por un momento creyó que se trataría de un canal retro o algo así, pero cada vez que cambiaba de canal,
solo se encontraba programas de televisión y anuncios antiguos. Estaba realmente asustado e intentó llamar a su madre para contarle lo que estaba sucediendo. Cogió su teléfono, pero no pudo conectar la llamada y su dispositivo móvil estaba fuera de servicio. Inmediatamente se dirigió a la habitación de su compañero de piso, pero se sintió paralizado al ver a una mujer de unos 70 años cruzando el pasillo con una bandeja en dirección al cuarto del otro chico. A pesar de que esta mujer no parecía un fantasma ni nada del estilo, desapareció en una esquina. Para ese entonces, el protagonista de la historia estaba verdaderamente asustado y comenzó a llamar a la puerta del otro. La empujó y trató de girar la manilla, gritando que alguien había entrado en la casa. El chico salió de su cuarto y le preguntó qué diablos le ocurría, y cuando él quiso enseñarle todas las cosas raras que pasaban, todo había regresado a la normalidad. Corrió hacia la cocina y las galletas del 4 de julio habían desaparecido. Tampoco estaban las servilletas y los canales volvían a ser los mismos que de costumbre. Incluso recibió un mensaje de su madre preguntándole qué sucedía y por qué la había llamado tan temprano. Todavía no saben si lo que vivió aquella mañana fue una alucinación, pero sin duda que fue testigo de algo muy extraño. No se ha vuelto a repetir, pero se pregunta si lo que vivió les ocurrió a otras personas o si les volverá a pasar a uno de ellos otra vez. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Suscríbete para más historias que desafían la lógica de la realidad y deja tu like. Yo lo agradeceré mucho y además ayudarás al canal. Nos vemos en el próximo episodio.